Soy yo quien cuenta esto y usaré palabras sencillas. Me llamo Mara y crecí en Estados Unidos. Nunca he estado en Europa. La primavera pasada mi mamá, Laia, murió, y en su testamento me nombró albacea y heredera de sus acciones y de la casa vieja donde aprendí a leer en un sillón desgastado. A mi papá, Martín, no le gustó nada eso. En el funeral se me acercó y dijo que el dinero debía estar en manos fuertes, refiriéndose a las suyas. Escuché el filo en su voz, el mismo filo que escuchaba cuando se goteaba el techo y él nos decía que esperáramos a que saliera el sol. Me prometí honrar lo que mi madre había escrito. Me prometí ser firme, sencilla y valiente. 2 semanas después me pidió que lo acompañara a dar una vuelta después de cenar. Dijo que quería hablar en un lugar con aire limpio. Condujo rumbo al sur por la autopista, pasando las ventanas iluminadas de Los Ángeles, hacia el puerto. La radio estaba apagada. Su quijada se movía como si masticara una verdad dura. Llegamos al viejo puente de la costa, cerca de San Pedro, ese que zumba con el viento. La neblina cubría los carriles y por las ventilas entraba olor a sal y óxido. Se estacionó y me dijo que bajara un minuto. Puse mi mano en el barandal frío y le pregunté de qué se trataba. No respondió. Sonrió, y su sonrisa se sintió como una puerta cerrándose. Hablamos con el viento metiéndose en la boca. Me dijo que era una malagradecida, que la casa debía venderse, que el dinero debía ponerse bajo su cuidado y que las acciones de la empresa debían ser manejadas por experiencia. Dijo que él había mantenido nuestras vidas unidas. Yo pensé en mamá y en mí, juntando agua de lluvia en tazones mientras él veía un partido. Pensé en la noche en que ella me susurró que la bondad también es una forma de fuerza. Le dije que no firmaría los papeles. Lo dije en voz alta para escuchar cómo sonaba en el aire. No voy a firmar. Ya terminé con ser pequeña. Las palabras eran simples y verdaderas, y parecieron soltar algo dentro de mí. Su cara cambió. Sus ojos se pusieron planos. Se movió antes de que pudiera retroceder. Sus manos estaban en mis hombros y luego en mi abrigo. Y de pronto lo único que vi fue oscuridad. El agua helada golpeó mi pecho. El sonido se volvió burbujas. Por un instante fui niña otra vez, cayendo de un muelle en Men. Y escuché a mi mamá reír y decir, patea, bebé, patea. Pateé. Mi abrigo me jalaba hacia abajo, pesado como una mano. Me lo quité a la fuerza, con los dedos entumidos, el corazón retumbando, la mente clara en esa forma extraña en que el miedo te da claridad. Encima de mí, el puente era una línea negra contra una nube rota. La marea me arrastró y me soltó cerca de una viga cubierta de vida marina. Allá arriba, delgada y lejana, la voz de mi padre cortó el viento. Por fin, ahora toda la riqueza será mía. Él pensaba que yo no sabía nadar. Se equivocó. Me abracé a la viga y conté hasta 10 una y otra vez. Las astillas me mordían las palmas. Mantuve la cara hacia el aire, tratando de hacer cada respiración pareja. Una luz parpadeó en la pasarela y luego volvió a parpadear. Gritó la voz de una mujer. Mi garganta ardió al gritar de vuelta. Una cuerda bajó, resbalosa y áspera. La pasé bajo mis brazos como Grace me había enseñado hace años en una clase de defensa personal que tomamos por diversión y por miedo. 2 guardias me sostuvieron. Rosa, que olía a café, y Ben, que repetía, «¿Estás bien, estás bien?». Me envolvieron en una cobija gris que se sintió como una muralla entre la noche y yo. «¿Ambulancia?», preguntó Rosa. Moví la cabeza. Orgullo, sí, pero también dinero. Tenía $47 en mi cartera y una tarjeta de débito que todavía llevaba mi nombre junto al suyo. No iba a dejarle la cuenta de salvarme. Rosa me señaló una gasolinera con baño abierto hasta tarde. Caminé hasta ahí con la cobija sobre los hombros como una capa, riendo una vez, un sonido duro que no reconocí. En el espejo, mis labios estaban azules. Metí mi cabello bajo el aire tibio del secador de manos. Compré un vasito de café por $2 y un paquete de galletas por 1. Conté los billetes y las monedas y guardé el cambio en el bolsillo. Me senté junto a la ventana y vi la calle vacía. Pasó un camión. Un hombre con chaleco amarillo barría la banqueta. La ciudad se sentía enorme y silenciosa al mismo tiempo, como un escenario después de que los actores se van. Mis manos temblaban, y poco a poco dejaron de hacerlo. Cuando mis dedos pudieron sostener un teléfono, llamé a Grace, mi abogada y amiga. Contestó al segundo timbrazo.
Le conté lo suficiente. No lo del empujón. Aún no. Solo lo del puente, el peligro y la urgencia de movernos rápido. Dijo, ven a primera hora de la mañana. Trae el expediente. Cerramos cada cuenta que él pueda tocar. Pensé en Daniel, en el banco, siempre con corbata delgada y que conocía a mi madre por su nombre. Pensé en la escritura de la casa y en las acciones que valían más de 3 millones en un buen día. Pensé en cómo un papel puede mantener una vida unida cuando alguien intenta destrozarla. Estaré ahí a las 8, dije, y mi voz sonó como la de alguien que cumpliría su promesa. Antes del amanecer pasé frente a nuestra vieja casa en Pasadena y me estacioné en la cuadra. La luz del porche estaba apagada. El lugar se veía más pequeño de lo que recordaba de niña, como una camisa encogida en la lavadora. No entré. No quería nada más de cuartos llenos de fantasmas. Me senté en el coche y le hablé a mi madre en voz alta, que todavía estaba aquí, que cerraría todas las cuentas a nombre de mi padre antes del mediodía, que me mudaría cerca del mar y empezaría de nuevo en Santa Mónica, que me quedaría con la caja de cedro, los álbumes de fotos y las llaves. Cuando el cielo pasó de negro a gris, encendí el auto y sentí el camino afirmarse bajo mí. Estados Unidos es un país enorme, lo bastante ancho para que una mujer como yo se pierda si quiere, y se encuentre si decide hacerlo. Me encontraré a mí misma. Mañana será un día de papeles, llamadas y cerraduras nuevas. Esta noche estoy viva, y eso basta para el capítulo 1. Llegué a la oficina de Grace Holloway a las 8 en punto, con el cabello aún húmedo por el viento nocturno y el expediente bien sujeto bajo el brazo. Grace es firme y serena. Me sirvió un vaso de agua. Puso una caja de pañuelos sobre la mesa y dijo las palabras que hicieron que el cuarto dejara de dar vueltas. Primero nos movemos en el papel. Le conté que había estado en el puente, que estaba a salvo y que quería la ley entre mi padre y yo. Abrió el testamento de mi madre, leyó cada cláusula en voz alta y subrayó las líneas clave con una pluma. El fideicomiso me nombraba beneficiaria y sucesora como fiduciaria. La casa que mi madre amaba estaba protegida por el fideicomiso. Las acciones debían manejarse para mi beneficio, no para nadie más. En Estados Unidos, las palabras en una hoja pueden pesar incluso cuando tu cuerpo todavía tiembla. Grace llamó a Daniel Dalton en el banco con el altavoz puesto. Daniel conocía a mi madre, y su voz se suavizó cuando escuchó su nombre. Le entregamos los papeles del fideicomiso y el acta de defunción. Anotamos cada cuenta que conocíamos, la de cheques conjunta, la tarjeta de crédito donde mi padre era cofirmante, y la de inversión con las acciones de primera que mi madre había guardado por años. Daniel dijo, puedo congelar todo acceso ligado a su padre en lo que se confirma al fiduciario. Y se movió rápido. Para el mediodía, la tarjeta conjunta con un límite de $25,000 estaba cancelada. La cuenta de cheques con $4,800 estaba cerrada, y el acceso a la cuenta de inversión con unos $3,200,000 quedó bloqueado hasta que la corte me confirmara como única fiduciaria. Grace me vio escribir esas cifras en una libreta amarilla. El papel cuenta la historia, dijo. Guarda cada pedazo. Fuimos juntas a la corte. El edificio vibraba con murmullos y pasos. Grace presentó una petición de emergencia para confirmarme como fiduciaria en funciones y emitir una orden advirtiendo que cualquier intento de mi padre por usar activos del fideicomiso sería una violación. Una empleada llamada Paula estampó nuestros formularios, y el golpe del sello sonó como una puerta asegurándose con cerrojo. Grace también redactó una carta breve para las compañías de luz, seguro y predial, notificándoles que en adelante me enviaran los recibos a Santa Mónica. Le pagué a Grace un anticipo de $5,000 de mis propios ahorros. Pedí recibo y lo guardé en una carpeta manila detrás del testamento. Escribí en la pestaña con marcador grueso, Fideicomiso Laya Mara. Fuimos a la sucursal de Daniel para firmar tarjetas de firma y abrir una nueva cuenta a mi nombre solamente. Daniel llevaba una corbata gris delgada y hablaba en voz baja, como si el dinero pudiera escuchar. Me entregó un cheque de caja por los $4,800 de la cuenta conjunta cerrada, pagadero al patrimonio y luego transferido a la cuenta del fideicomiso que yo controlaba ahora. Configuramos alertas por mensaje de texto para que me avisaran si alguien intentaba mover un centavo. Daniel imprimió la lista de lo que había en la caja de seguridad registrada el año pasado, la caja de cedro de mi madre, la carpeta con la escritura y una bolsita de terciopelo con su anillo de bodas.
Cuando giré la llave y levanté la tapa de la caja, el olor a cedro y papel subió como un pequeño bosque tranquilo. Guardé el anillo dentro de la caja de cedro y la cerré. Esto se queda conmigo, dije. Después, Grace llamó a la comandancia y organizó una breve escolta para que pudiera hacer una última visita a la casa vieja. 2 oficiales, una mujer llamada María y un hombre llamado Joel, recorrieron los cuartos conmigo. La casa se veía más pequeña que mi dolor. El aire todavía guardaba un rastro del perfume de mi madre. Me llevé los álbumes de fotos, la caja de cedro de la caja fuerte, la carpeta con la escritura y las llaves de la bodega. Dejé el sillón hundido, la silla del comedor cuarteada y las cacerolas abolladas. Dejé el vacío donde la familia debió estar. En el porche, puse la mano en el barandal y sentía el sol calentar la pintura. Gracias, susurré a las paredes que me habían sostenido de niña. Luego cerré con llave y le entregué una copia a María para el registro. Para media tarde empezaron las notificaciones. Una alerta de fraude intentó pasar por la vieja tarjeta conjunta. Una autorización de hotel en el centro fue rechazada. Grace me reenvió la nota de Daniel, intento de uso declinado por congelamiento. No me regodeé. Anoté la hora y el lugar en mi libreta y dibujé un cuadrito junto a cada entrada para marcarlo cuando archivara la prueba. El papel puede mantener una vida unida cuando alguien intenta destrozarla. Manejé hasta una tienda de buzones y abrí una dirección de reenvío en Santa Mónica. Pagué $15 por el apartado y guardé el recibo detrás de los registros del banco. Compré un candado para la bodega por $12.49 y marqué el precio en el ticket. Eran actos pequeños, pero cada uno se sentía como poner un ladrillo en un muro que resistiría. Cuando terminé, empaqué mi coche. Doblé ropa en cajas de plástico transparentes, acomodé los álbumes bajo el asiento del copiloto y envolví la caja de cedro en una toalla. Sujeté la carpeta manila en un maletín rígido y la coloqué entre los asientos, al alcance de mi mano. Dejé 2 notas, una para Grace con la lista de próximos pasos, y otra para mí que decía, respira, maneja, llega. Mandé un mensaje a una amiga para avisar que iba rumbo al oeste. Luego me lancé a la autopista y dejé que las líneas del carril me jalaran como puntadas cerrando una herida. El aire por las ventanas olía a asfalto caliente y a sal. Vi la ciudad irse adelgazando y el cielo abrirse. Cuando el cielo se pintó de dorado, el letrero de Santa Mónica apareció al frente como una promesa. Dije el nombre en voz alta dentro del carro, Santa Mónica, América. Y sonó como un inicio que podía reclamar. Aún no sabía qué calle sería mía, qué casita guardaría mi sueño, mi café y mi silencio. Solo sabía que los deseos de mi madre estaban seguros en mis manos, que la ley caminaba conmigo y que había cerrado cada puerta que mi padre pudiera intentar forzar. Era una mujer con un fajo de papeles, un tanque lleno y una llave que pronto encajaría en una cerradura nueva. Eso bastaba para el camino y para este capítulo. Llegué a Santa Mónica por la tarde y dormí en mi coche afuera de un bungalow en la calle Bay. A la mañana siguiente caminé la cuadra y escuché a las gaviotas. La casa era pequeña y beige. 2 recámaras, una cocina angosta, un limonero en el patio trasero y una cerca que se inclinaba como si necesitara un abrazo. Podía verme viviendo ahí. El precio era $1.190.000. Llamé a la agente, una mujer tranquila llamada Nina, y le dije que la quería. Caminamos la casa mientras la luz se movía por los pisos. Ofrecí el precio pedido y transferí $300.000 como enganche. La inspección señaló un boiler cansado y una ventana trabada. La espera del cierre fue como contener la respiración. Una semana después firmé un montón de papeles. Nina dijo, «Felicidades». Yo respondí, «Gracias. Haré de este un lugar seguro». Pagué unos $10.000 en costos de cierre, financié el resto y las llaves tintinaron en mi mano como una campana. La primera noche arrastré un colchón a la sala y abrí las ventanas al aire del mar. Pedí un sillón usado por $900. Una mesa chica por 220 y una alfombra que parecía marea baja por 120. Añadí una lámpara por 35 y un detector de monóxido por 28. La ventana atorada se dio con $18 de lija y aceite. Pinté la puerta color arena mojada y pegué el código del nuevo cerrojo dentro de la alacena. Puse la caja de cedro de mi madre en un estante donde cae la luz a las 4. Dormí en el colchón 3 semanas y no me importó. La casa y yo estábamos aprendiendo nuestros pasos. Aprendí sus sonidos,
El boiler tose una vez antes de asentarse, la reja trasera chasquea a medianoche cuando cambia el viento, el limonero deja caer su fruto con un golpe suave. Los domingos iba al tianguis con mi vecina Gracie. No Grace la abogada, otra Gracie que ríe como campanas. Me presentó a un pintor llamado Caleb y a una maestra llamada Rosa. Comimos duraznos y compartimos una bolsa de galletas por $5. Les conté solo lo que quise contar. No estaba ocultando. Estaba eligiendo. El dinero aún necesitaba cuidado. Abrí una cuenta separada para la hipoteca y guardé un colchón ahí para dormir tranquila. Puse pagos automáticos e hice una tabla en el refri: hipoteca, seguro, servicios, despensa, ahorros. Daniel en el banco confirmó que el fideicomiso estaba seguro y que las acciones azules pagarían dividendos constantes. Movimos una parte a una cuenta de alto rendimiento como fondo de emergencia, $20,000. Me prometí no tocarlo. La póliza de seguro de la casa costaba $1,500 al año, y la pagué completa. Guardé cada recibo en una carpeta rotulada. El papel aún sostenía mi vida, solo que ahora olía a pintura fresca en vez de miedo. Grace llamó para decir que la corte me había confirmado como única fiduciaria. Su voz sonaba como una puerta cerrándose en la que por fin podía descansar. Le mandé una tarjeta de agradecimiento y un cheque. Luego caminé cuarto por cuarto tocando cada marco de ventana, cada bisagra, cada perilla. Hice una lista de reparaciones pequeñas y fui tachando cada tarea terminada. Apreté la manija del baño, aceité un riel del closet, arreglé la ventilación que zumbaba. El trabajo se sentía como costura. Cada tarea acercaba los bordes de mi vida. A veces el océano rugía como la noche del puente. Me despertaba con el corazón acelerado y sabor a sal. Caminaba hasta la arena mojada y me paraba donde la espuma rodeaba mis tobillos. En voz alta, le hablaba a mi madre. Estoy bien, le decía, estoy construyendo una vida con manos firmes. El dinero de tu casa está seguro. Le conté sobre la risa de Gracie, la bufanda de Rose y como Caleb prometió pintar la cerca inclinada a cambio de una cena, a lo que le dije que serían bisteces y un pay, todo por menos de $60. Él sonrió. Compré una latita de sellador por $24 y me gustó la idea de una cerca que se mantuviera erguida. Cuando llegó el correo con mi nombre en la carpeta de la escritura, me senté en la mesa de la cocina y tracé las letras con los dedos. Doblé el documento, lo guardé en su funda y lo puse junto a la caja de cedro. Preparé café y dejé que la taza calentara mis manos. Miré a mi alrededor, en las habitaciones tranquilas, y entendí algo sólido. No solo había sobrevivido, había elegido. Santa Mónica, en Estados Unidos, era la ciudad de las decisiones. Nunca había ido a Europa ni necesitaba ir a ningún otro lado. Mi vida cabía dentro de esas paredes. La casa junto al mar respiraba conmigo, y cada respiro se sentía como una promesa que sí podía cumplir. Me llegó palabra de Olivia, una vieja amiga que todavía vivía cerca de nuestra antigua calle en Los Ángeles. Ella vio primero a mi papá afuera del banco, donde antes ondeaba una tarjeta dorada como si fuera una bandera. Ahora estaba de pie en las escaleras con un vaso de cartón. Primero se fue el carro grande, luego el condominio. Probó el sillón en la casa de Víctor una semana y media, después tocó la puerta de Paige rogando por un cuarto. Ninguno lo quiso. Durmió cerca de la central de camiones con el abrigo cubriéndole la cara. Olivia dijo que seguía preguntando por mí. Preguntó en mi universidad. Preguntó en la iglesia vieja. Preguntó en la oficina del condado. Nadie pudo decirle a dónde me había ido. Yo no le respondí esas preguntas. No le mandé comida ni palabras. Puede sonar frío, pero esta no es una historia de venganza. Es un registro de decisiones. Él me empujó de un puente para quedarse solo con el dinero de mi mamá. Él tomó una decisión. Yo tomé otra. En América hay puentes y hay puertas. Él eligió el empujón. Yo elegí la puerta. Caminé, la cerré detrás de mí y giré la llave. Cada mes giraba otras llaves también. Pagaba mi hipoteca a tiempo. Redondeaba el pago $50 más para reducir el principal. Mantuve mi fondo de emergencia en $20,000 en una cuenta de alto rendimiento y me prometí no tocarlo a menos que fallara el techo o temblara la tierra. También decidí qué hacer con lo que había recibido. Puse una donación fija de $200 al mes para un refugio en Lincoln Boulevard donde Maya, la hermana de Daniel, trabaja en la recepción. Ella me llamó para agradecerme e invitarme a visitar.
Fui un martes con una bolsa de calcetas y un paquete de jabones de viaje. Maya me llevó por el pasillo silencioso y me mostró un corcho lleno de ofertas de trabajo. Me dijo, no podemos arreglar todas las vidas, pero sí podemos cambiar un día a la vez. Eso me gustó. Le prometí traer cápsulas de café la próxima vez y algunos pases de camión. Sentí correcto doblar una esquina de mi comodidad para cubrir el frío de alguien más. En casa seguí construyendo mis días firmes. La casa en Bay Street me sostenía como una mano en forma de copa. Aprendí el tic del reloj en el pasillo y el crujido tímido del escalón trasero. Reemplacé el calentador de agua antes de que fallara y guardé el recibo en la carpeta. Caleb llegó con pintura y una sonrisa, y juntos enderezamos la cerca inclinada. Compré una caja de tornillos por $9 y un nivel pequeño por 11. Gracie llevó limonada y se rió cuando la pintura me dejó una raya blanca en la mejilla. Trabajamos hasta que las tablas quedaron firmes. Al terminar, asé los bisteces y horneé el pay. Mantuvimos el gasto debajo de $60, tal como había prometido, y cenamos en el porche mientras el limonero tocaba la ventana como un amigo que nunca se cansa de saludar. Algunas noches, el océano todavía rugía como aquella noche del puente. Cuando ese sonido presionaba contra las paredes, salía a la orilla y dejaba que la arena mojada se enroscara en mis pies. Hablaba con mi mamá como siempre lo hago, simple y sincero. Le decía que la casa estaba a mi nombre y el fideicomiso seguro. Le contaba que por fin enmarqué su foto, esa donde se está riendo con el cabello en los ojos, y la puse en la repisa. Le decía que nunca había ido a Europa y que no necesitaba hacerlo. América se sentía lo suficientemente amplia ahora para respirar dentro de ella. Le agradecía por enseñarme que la bondad también es una forma de fuerza. Una vez, en el centro, vi a mi padre de lejos. Estaba más delgado, con el abrigo colgándole pesado en los hombros. Tenía un cartón con una súplica escrita en mano temblorosa. Por un instante sentí el viejo tirón, ese hilo de niño que dice ayúdalo. Luego recordé el viento nocturno en el puente, su grito lanzado a la oscuridad. Por fin, ahora toda la riqueza será mía. Me quedé quieta y dejé que el momento pasara. No hablé. Doblé hacia una calle lateral y seguí caminando. Esa elección se sintió como poner una piedra firme en un camino confiable. Gracie llamó para decirme que la confirmación del tribunal había despejado todas las dudas. Me dijo, eres la única fideicomisaria. Punto. Su voz era tan firme como una viga. Anoté la fecha en mi cuaderno y dibujé un cuadro para marcarlo cuando llegara la copia sellada por correo. Daniel mandó una nota sobre los dividendos y preguntó si quería ajustar mis asignaciones. Le respondí que las dejara sencillas y aburridas, como me gustan mis mañanas. Revisé la renovación de mi seguro, $1,500 por el año, y lo pagué completo. El papel aún mantenía mi vida unida. La carpeta en mi estante ya estaba gruesa y olía a cedro y tinta fresca. En los días pequeños arreglaba cosas pequeñas, una perilla floja, un ventilador zumbante, una cerradura pegajosa. Dejaba un plato de agua en el porche para los perros callejeros. Puse una silla junto a la ventana del frente y leía con la luz. Escribía mi verdad en un cuaderno de rayas, lento y claro, para que si alguien preguntaba cómo llegué aquí, pudiera entregarle páginas y no un enredo. Cuando llegué a las últimas hojas de ese cuaderno, compré otro por $7 y empecé de nuevo desde arriba. Esta es mi historia contada por mí. Las palabras se veían tranquilas y firmes en el papel, como vigas y clavos. La libertad no se sentía como una canción. Se sentía como un buen trabajo hecho a la luz del día, como una llave girando una vez, como un limón horneado en un pay y compartido con amigos, como un techo que no gotea cuando llueve. Se sentía como decirle no al pasado sin gritar. Se sentía como no rescatar a un hombre que nunca intentó rescatarme a mí. Él vivía con su propio aliento y su propia hambre. Ese fue el único regalo que le di. A mí misma me seguí dando el mismo regalo cada mañana. Despertaba, ponía mis pies en mi propio piso y elegía la paz.